En nuestro laboratorio final estudiaremos tres conceptos básicos del movimiento, de los cuales haremos su debido laboratorio. El primero de ellos es el movimiento rectilíneo uniforme. Después, miraremos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por último, miraremos el movimiento generado por una partícula en un plano inclinado. También veremos la segunda ley de Newton implicada en este. El primer movimiento que analizaremos es el movimiento rectilíneo uniforme. Para ello, tenemos unos objetivos. Nuestro objetivo general es observar y analizar el movimiento rectilíneo uniforme de un vehículo. Los objetivos específicos es generar gráficas que nos muestran el comportamiento del movimiento rectilíneo uniforme. Y por último, analizar el comportamiento del vehículo de acuerdo a los conceptos dados. La primera persona en definir movimiento rectilíneo uniforme fue Galileo Galilei, el cual dijo que el movimiento uniforme son los espacios recorridos por un móvil en tiempos iguales. El movimiento rectilíneo uniforme describe una trayectoria recta y su velocidad es constante en el tiempo. Como su aceleración es nula, nos referimos a él mediante el acrónimo MRU. El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por movimiento que se realiza en una sola dirección en el eje horizontal. Velocidad constante, el cual implica una magnitud, un sentido y una dirección, las cuales son inalterables. Y por último, la magnitud de la velocidad. Esta recibe el nombre de rapidez. Este movimiento no presenta aceleración, o sea, su aceleración es igual a cero. La rapidez representa un valor numérico, una magnitud, por ejemplo, 30 km por hora. En cambio, la velocidad representa un vector, que incluye un valor numérico, 30 km por hora, y además posee un sentido y una dirección, 30 grados norte, por ejemplo. Vemos el ejemplo de la figura 2, el cual recorre distancias iguales en tiempos iguales, donde su rapidez es constante. Vemos dos gráficas, las cuales compararemos con nuestras gráficas generadas en laboratorio. Compararemos el comportamiento de cada una de estas gráficas a estas que estamos viendo. La primera de ellas es la distancia versus tiempo, el cual nos genera una recta. Esta recta le podemos hallar su pendiente. Esta pendiente representa la velocidad de dicha partícula. En la segunda gráfica vemos una recta paralela al eje de las X, en este caso al tiempo. El área debajo de esta recta representa el espacio recorrido por dicha partícula. Empezaremos con nuestro laboratorio. Para ello usamos un riel y un carro de Hall. El carro de Hall se desplaza por medio de un riel y en la parte superior posee un gancho para sujetar la cinta del ticómetro. Un ticómetro es el dispositivo el cual sirve para estudiar el movimiento. Usa disco de papel carbón situado en el brazo vibratorio y la cinta de papel deja una marca sobre la cinta para ticómetro. El ticómetro se conecta a una fuente de poder, la cual tiene que estar a 12 voltios. No puede estar a 6 voltios porque no nos marcaría la cinta. Necesitamos que deje una marca. El ticómetro se monta
encima del riel. Ponemos el riel en una superficie plana. Después este ticómetro lo conectamos a la fuente de poder y lo ponemos encima del riel. Después ponemos el carro de Hall detrás del ticómetro sujetando una cinta, la cinta para ticómetro. Como vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniforme, necesitamos un carro el cual nos genere una velocidad constante. En este caso no contamos con este aparato, así que usamos el carro de Hall. Para que pueda tener un movimiento, le damos una pequeña inclinación simulando el movimiento rectilíneo uniforme. Esto nos va a generar, no nos va a generar el movimiento rectilíneo como tal, pero llegaremos a algo muy parecido, que ya lo analizaremos con las gráficas más adelante. Cuando tenemos encima el carro, ponemos a funcionar el ticómetro, lo prendemos y lo ponemos a funcionar. En el momento que ponemos a funcionar el carro, tenemos cuidado a lo último del riel, sostenerlo con la mano para que el carro no se golpee contra la mesa. Después de ello apagamos el ticómetro y inspeccionamos la cinta, la cual va a dejar unos puntos a la vista generados por el ticómetro. Esta cinta nos va a dejar una serie de puntos generados por el ticómetro. El paso a seguir es observar los puntos y empezar a contar desde el punto más visible que podamos contar los puntos. Ese le pondremos el punto 0. Después contaremos desde el punto 0 5 puntos y a ese punto le pondremos el punto 1. Después contaremos otros 5 puntos y a ese punto le pondremos el 2, así sucesivamente hasta tener una serie de puntos que nos sirvan para llenar nuestras tablas. Cada intervalo de números, o sea, del 0 al 1 nos representa un segundo. Cada 5 puntos nos representa un segundo. El paso a seguir es contar, es medir las distancias generadas por esta serie de puntos. Entonces, tomamos la distancia del punto 0 al punto 1, del punto 1 al punto 2, del punto 2 al punto 3, para así poder analizar las velocidades promedio de cada una. Anotamos estas distancias y el tiempo en cada una de ellas. Aquí son los datos que anotamos en nuestras tablas. Ya saben, el tiempo y el intervalo es un segundo cada intervalo. Entonces en el primer intervalo de tiempo es un segundo. Segundo intervalo de tiempo es otro segundo. Cada intervalo de tiempo es un segundo. Y el desplazamiento que genera el desplazamiento que tiene la partícula en cada instante de tiempo. Ya con los datos, procedemos a hallar la rapidez promedio y el desplazamiento total, y lo agregamos a la tabla anterior. Para hallar nuestra velocidad promedio, usamos la fórmula que es igual al delta de x o delta distancia sobre delta de t o delta de tiempo. El delta de x o la distancia es la distancia final menos la distancia inicial, al igual que el delta de t es igual al tiempo final menos el tiempo inicial. El desplazamiento total del vehículo al final de cualquier intervalo es la suma de los desplazamientos durante cada intervalo precedente más la medida en curso. O sea, si en el primer intervalo nos dio 0.8, la distancia total va a ser 0.8. En el segundo intervalo nos dio 0.3, entonces la distancia total recorrida es 0.3 más la distancia anterior,
del intervalo anterior, o sea 0.3 más 0.8, nos daría 1.1, como vemos en la siguiente tabla. Hallamos las velocidades promedio con la fórmula explicada anteriormente y el desplazamiento total que generó este movimiento. Nos da que el desplazamiento total fue 8.8 centímetros. Listo. Ahora con estos datos generamos unas gráficas que nos muestran el comportamiento de nuestra partícula. Esta gráfica nos muestra la velocidad contra el intervalo de tiempo. Como antes vimos, nuestra segunda gráfica anteriormente, veíamos una recta paralela al eje de las X. En este caso, como ya dije anteriormente, no nos va a dar este mismo resultado debido a que no usamos un carro que tuviera una velocidad constante, solo que le agregamos una inclinación para que simulara una pequeña inclinación para que simulara este movimiento. Sin embargo, los puntos dados nos dan muy cercanos a lo que queremos, que es una recta paralela. Si hubiéramos podido generar el movimiento, la gráfica nos hubiera generado una recta con la velocidad promedio. Nuestra segunda gráfica nos muestra algo parecido a nuestra primera gráfica mostrada anteriormente, a la gráfica de desplazamiento total versus tiempo. Esta debería ser una recta, una recta, pero vemos que aquí en esta gráfica nos da una especie de curva. Esto también se debe a lo mismo, a que usamos fue una inclinación para dicho carro. Las conclusiones que podemos tomar a partir de las gráficas. Comparando las gráficas obtenidas en laboratorio con las gráficas que mostramos en el marco conceptual, vemos la diferencia que se genera entre gráficas. Esto se debe a que en el experimento no usamos un carro con una velocidad constante. Sin embargo, con las gráficas podemos apreciar la tendencia que puede seguir un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, en caso de que hubiéramos usado un carro con una velocidad uniforme, muy posiblemente nos hubiera generado las gráficas respectivas o las que necesitábamos para verificar nuestro movimiento. Vamos a analizar la segunda gráfica, la cual nos muestra que los valores tienden a formar una línea recta, la línea que es paralela al eje de las X. O sea que el laboratorio tendió a dar una velocidad constante. No lo tuvo por lo que ya hemos hablado. Usamos una inclinación y no usamos una velocidad constante. En la segunda gráfica vemos que si estuviera bien graficada, o sea, haciendo una línea recta, hubiéramos podido hallar la pendiente de dicha recta. No podemos hallar la pendiente porque es una curva. Entonces, si hubiéramos podido tener la línea recta, la pendiente nos hubiera dado igual a la velocidad promedio, que en este caso debía ser constante. Ahora estudiaremos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Anteriormente, en el laboratorio anterior, estudiamos el movimiento en línea recta con una velocidad constante. Ahora analizaremos el movimiento en línea recta, pero con aceleración constante. Para ello, tenemos unos objetivos. Nuestro objetivo general es observar y analizar el movimiento de un cuerpo uniformemente acelerado que se mueve en línea recta. Y los específicos
son realizar el movimiento aplicando diferentes masas a un cuerpo y observar cómo varía la aceleración de este. Por último, comparar la aceleración real con la aceleración teórica y poder así hallar la fuerza de fricción ejercida en la partícula. Antes de empezar con nuestro laboratorio, debemos saber que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado es un tipo de movimiento frecuente en la naturaleza. Una bola que rueda por un plano inclinado o una piedra que cae en el vacío desde lo alto de un edificio son cuerpos que se mueven ganando velocidad con el tiempo de un modo aproximadamente uniforme, es decir, con una aceleración constante. Este es el significado del movimiento uniformemente acelerado, el cual en tiempos iguales adquiere iguales incrementos de rapidez, como vemos en las dos siguientes gráficas, en las cuales ponemos la velocidad contra el tiempo, el cual nos genera una gráfica de una recta parecida a las de movimiento rectilíneo uniforme, que hacíamos distancia contra tiempo. La diferencia de esto es que ahora esta recta nos indica, la pendiente de esta recta nos indica la aceleración. La aceleración puede ser positiva o negativa, dependiendo la velocidad. La primera gráfica vemos que a una velocidad positiva tendremos una aceleración positiva y a una velocidad negativa tendremos una aceleración negativa. Después, hacer las gráficas de aceleración versus tiempo, vemos que esto es recíproco entre velocidad y aceleración. Si la gráfica de aceleración versus tiempo nos da una aceleración positiva, el delta de velocidad va a ser positivo. En cambio, si la aceleración no es negativa, su velocidad es negativa también. Empezaremos el, con el experimento, con el laboratorio. Para ello usamos los mismos implementos del laboratorio de movimiento rectilíneo uniforme con otros anexos. El mismo carro de Hall con el riel, el ticómetro y la cinta de ticómetro para generar los puntos necesarios para poder hacer nuestras tablas. El ticómetro conectado a la fuente de poder, igual en 12 voltios para generar las marquillas en la cinta de ticómetro. Y pues los anexos que les decía son estas masas. Estas masas van ubicadas al final del carril sobre una polea que se pondrá sobre él para así simular nuestro movimiento uniformemente acelerado. Entonces, primero montamos nuestro aparato experimental. Ponemos el carril sobre una superficie plana. Sobre este ponemos el ticómetro conectado a la fuente de poder y al final del carril colocamos una polea con una cuerda amarrada al centro del carro de Hall y estas masas harán que el carro pues, acelere o recorra en un tiempo determinado. El segundo paso es mantener fijo el carro mientras otro compañero al final del riel cuida de que cuando se suelte el carro no se pegue contra el final del riel. Procedemos a hacer nuestro ensayo. ¿Esa altura cuánto es con respecto? Listo. Esa altura es 20 Ahora. porque acá es
Y las masas bajaron. Detenemos el carro en borde de la mesa para evitar que se golpee, como dije antes. Apagamos el ticómetro e inspeccionamos la cinta. Los puntos deben ser visibles a lo largo de la cinta, si no, tenemos que volver a repetir el ensayo hasta que sean visibles los puntos. Hacemos lo mismo que hicimos en el movimiento rectilíneo uniforme, marcamos cada 5 puntos un punto nuevo. Entonces empezamos desde el 0, 5 puntos después marcamos como 1, 5 puntos después los marcamos como el 2, así sucesivamente. Cada grupo de 5 espacios representa un intervalo de tiempo, o sea, un segundo. Mientras el carro está inmóvil, enciende el ticómetro, luego suelte el carro y deje que la masa arrastre a través de la mesa. Esto lo hacemos 3 veces, lo hicimos 3 veces en nuestro laboratorio. Después de esto medimos la distancia inicial que el carro recorrió durante el primer intervalo. Se registran estos datos. Luego contamos la distancia final hasta el punto 10, puesto que se maneja con una frecuencia de 50 Hz. El siguiente paso es hallar la velocidad inicial y final del carro, cuyo valor es igual al cociente entre la distancia y tiempo de ese intervalo. Se repiten los pasos del 2 al 7 con las diferentes masas. Como dije antes, hicimos 3 intentos con diferentes masas para mirar el comportamiento con diferentes masas en este laboratorio. Estos son nuestros diferentes datos. El primer dato de la masa M es la masa del carro y las masas pequeñas que se le agregaron, la primera que se le agregó, la segunda y la tercera se le agregó una masa al carro una masa sobre el carro para mirar qué sucedía con este. Tomamos las distancias y el tiempo para cada uno de los datos. Después de ello procedemos a usar a hallar la velocidad inicial y la velocidad final para cada uno de los 3 datos, usando la ecuación de velocidad que ya habíamos descrito anteriormente en el video. Velocidad es igual a delta de tiempo sobre delta distancia sobre delta de tiempo, perdón. Y estos son nuestros datos. Luego de tener estos datos, procedemos a hallar la aceleración real de cada una de estas partículas. Vemos que en el primer y segundo dato fue aumentando la aceleración y en el tercero bajó. Esto se debe a que se le agregó una masa encima del carro. Esto quiere decir que hay una mayor fricción. Ya lo veremos más adelante. Entonces, para resumir estos datos, vemos esta tabla donde nos indica la velocidad inicial y la velocidad final y nuestras aceleraciones reales. Para poder hallar nuestra fuerza de fricción, tenemos que hallar la aceleración teórica para cada una de las masas, como muestra la ecuación. La aceleración teórica es igual a la masa pequeña sobre la masa del carro más la masa pequeña por la gravedad. Ahora procedemos a hallar las diferentes aceleraciones teóricas. Nuestro primer dato es igual a 1.49 metros sobre segundo cuadrado. Nuestro segundo dato es igual a 1.89 metros sobre segundo cuadrado.
Y nuestro tercer dato nos da una aceleración teórica del 0.96 metros sobre segundo cuadrado. Aquí en esta imagen vemos la tabla que nos muestra los datos anteriores. Listo, ahora como último paso procedemos a hallar la fricción de cada una de estas partículas, la fricción ejercida. La fricción ejercida sobre esta partícula es igual al delta de A menos la suma de la masa pequeña más la masa grande. El delta de A lo hallamos igual a la aceleración teórica menos la aceleración real. Como vemos, hallamos el delta de A para cada uno de nuestros datos y la fricción de cada uno de ellos. Como vemos, la fricción es mayor en nuestro tercer dato. Esto se debe a que a la masa del carro se le agregaron 100 gramos más de los que pesaba este carro. O sea, el peso ejercido sobre el carril fue mayor, o sea, la fuerza de fricción fue mayor en el momento de su aceleración. Como conclusiones, podemos decir que las aceleraciones teóricas son mayores que las aceleraciones reales. Como ya habíamos hablado, eso se debe a la fuerza de fricción ejercida por los pesos que se les incorporaron. Por esto mismo, nuestro tercer dato tuvo una mayor fuerza de fricción porque se le agregó un mayor peso encima de él. También, de acuerdo a la cinta paraticómetro y los resultados que dieron las aceleraciones, se puede decir que entre más grande sea la masa del carro, la aceleración disminuye. Lo mismo que decíamos anteriormente. Como vemos en nuestro tercer dato, la masa del carro era igual a 184 gramos aproximadamente. Y en este dato, la aceleración fue mayor. Entonces, a mayor masa, menor aceleración. Esto es lo que podemos decir. Como tercera y última conclusión, tenemos que la proporción entre las masas y la aceleración debería ser directamente proporcional. Sin embargo, esto no se cumple, de acuerdo a la figura 1. Esto también se debe a la fuerza de fricción. Si no tuviéramos una fuerza de fricción, o sea, si nuestro carro de Hall no estuviera sobre un riel y no se le estuviera aplicando ninguna masa sobre él, tendría una aceleración teórica, o sea, la aceleración real sería igual a la aceleración teórica y se cumpliría la proporción entre aceleración y masa, que es lo que nos está cumpliendo en este laboratorio. Ahora veremos el laboratorio de plano inclinado. En el primer laboratorio estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme de una partícula. En el segundo, estudiamos con una aceleración constante. Ahora lo analizaremos con la misma aceleración constante, pero sobre un plano inclinado. El objetivo general de este laboratorio es observar y analizar el movimiento de un cuerpo en un plano inclinado. Los objetivos específicos son realizar el movimiento aplicando diferentes inclinaciones y observar cómo varía la aceleración de este. El último objetivo es comparar la aceleración real con la aceleración teórica. Se conoce como plano a una cosa de superficie algo lisa, carente de relieves y elevaciones. Un objeto que posee solo dos dimensiones y que contiene infinitos puntos y rectas.
Por su parte, inclinado es una palabra que deriva del verbo inclinar, que significa alejar algo de su posición de manera perpendicular al horizonte. La noción de plano inclinado, entonces, conjuga ambas nociones y hace referencia a una planicie o área sin relieve que conforma con el suelo un ángulo agudo y que por estas características facilita la elevación o el descenso de un objeto u cuerpo. El concepto, por lo general, permite nombrar a la maquinaria simple, lograda a partir de un área plana capaz de lograr respecto a la base un ángulo agudo y que se usa para elevar un cuerpo a determinada altura. Esto ayuda a que se requiera una menor fuerza para levantar el cuerpo que si se tratara de elevarlo a manera vertical. En nuestro caso, analizaremos el movimiento del objeto bajando por el plano inclinado. Y también analizaremos la fuerza de fricción que se opone al sentido del movimiento del cuerpo respecto a la superficie. Para empezar con nuestro aparato experimental, tenemos los mismos aparatos que necesitamos para los experimentos anteriores, pero esta vez utilizamos la ayuda de una escalera de inclinación para pues esto mismo, dar una inclinación al carril. Listo. En primera instancia, montamos el aparato experimental, montamos el carril sobre la escalera de inclinación, sobre este montamos el ticómetro y pues lo mismo, montamos el carrito y hacemos que se desplace por el carril. Antes de esto, tomamos la distancia y, la altura, para hallar el ángulo de inclinación. Como tomamos la distancia y, también tenemos que tomar la distancia x o el ancho para hallar el ángulo de la inclinación. Mientras el carro está inmóvil, encendamos el ticómetro y lo soltamos, dejándolo caer por el plano. Listo, dale. El ticómetro igual nos va a generar una serie de puntos a lo largo de la cinta. Miramos el punto visible de nuevo y lo marcamos como 0. Cada 5 puntos marcamos 1, otros 5 puntos lo marcamos como el 2, otros 5 puntos lo marcamos como el 3 y así sucesivamente hasta el intervalo de tiempo 10. Medimos con cuidado la distancia inicial que el carro recorrió durante el primer intervalo y registramos los datos. Luego contamos la distancia final, o sea, hasta el punto 10, porque se manejó una frecuencia de 50 Hz. Repetimos los pasos para las diferentes inclinaciones. En nuestro caso usamos 2 inclinaciones, ya que en las inclinaciones muy bajas no marcaba muy bien el ticómetro y no pudimos realizar muy bien este laboratorio. Más sin embargo, le dimos 2 inclinaciones un poco altas y las analizamos para ver el movimiento. Y aquí están nuestros datos experimentales, la distancia x y y de cada dato, el tiempo que tardó en recorrer. Para hallar el ángulo de inclinación usamos la siguiente fórmula, que es tangente a la menos 1 de y sobre x. Esto nos dará el ángulo de inclinación en el primer y segundo dato. Ahora tenemos que hallar la aceleración real. Para ello, primero necesitamos la velocidad inicial y final. Usamos la fórmula que ya hemos dicho anteriormente,
que es igual a la velocidad, que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, y esto se mide en metros sobre segundo. Tomamos nuestra distancia, nuestra velocidad inicial y final de la primera inclinación, y con estos datos podemos hallar la aceleración real. Usamos el mismo procedimiento para la segunda inclinación, velocidad inicial y final, para hallar nuestra aceleración real. Las anotamos en una tabla y estos son nuestros datos tomados. Para poder hallar la fricción que se tuvo, hallamos la aceleración teórica. Para hallar la aceleración teórica usamos la siguiente fórmula: aceleración es igual a gravedad por seno del ángulo. Calculamos la aceleración para los dos datos y los ponemos en un cuadro de datos. Luego comparamos las aceleraciones reales con las aceleraciones teóricas. El resultado que nos dio fue pues favorable, debido a que la aceleración real es más pequeña comparada con la aceleración teórica. Y esto es lógico debido a que la aceleración real tuvo fricción. Como hemos dicho antes, si no hubiera esta fricción, la aceleración real sería igual a la teórica, pero debido a que estaba en un plano y que estaba en una superficie plana, hubo una fricción. Entonces se pierde un poco, esta pérdida se ve un poco reflejada en estos datos. Como conclusiones, podemos ver que entre mayor inclinación aumenta la aceleración, y por lo tanto el punto de equilibrio se pierde cuando la fuerza de fricción se vea superada por esta última. Vimos que a mayor inclinación tendía a hacer una mayor aceleración, y entre más alta era la inclinación, más rápido corría el carro, hasta tal punto que la fuerza de fricción ya no va a existir. Entonces va a ir tan rápido que se va a salir de su punto de equilibrio. Como segunda conclusión, vemos que la aceleración teórica es mayor que la aceleración real, puesto que hubo una fuerza de fricción que impedía que el cuerpo maneje una aceleración teórica. Esto se pudo ver en los dos últimos laboratorios, el de plano inclinado y el de movimiento uniformemente acelerado. Ya con esto terminamos nuestro laboratorio. Tratamos de hacer estos tres temas, uno consecutivo del otro. Como había dicho anteriormente, manejar una partícula, la cual se experimentará un movimiento en línea recta. Después a este agregarle una aceleración constante, y después agregarle una pendiente para ver su comportamiento. Espero haya sido de su agrado este laboratorio. Para más laboratorios pueden encontrar las referencias en el libro de Kramer, en prácticas de física. Muchas gracias por la atención.